Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, Todavía no son, falta un par de minutos para las 8 de la noche. Sirve de, agradezco a los que ya están con aquellos profesionales de la salud que ya están conectados. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live de Yo Soy Médico 17 Internacional. Les recuerdo que nos ayuden a compartir esta información de, de estos seminarios semanales que tendremos de manera permanente con sus demás compañeros profesionales de la salud. Es importante que todos estemos comunicados con la misma frecuencia, la misma sintonía y con la misma información. De ahí la necesidad de que nos ayuden a compartir con sus compañeros. De cualquier manera, para quienes no logren conectarse en vivo, podrán acceder a estas pláticas, a estos seminarios, a través del Facebook de Yo Soy Médico 17 y de Medical Legal Center, en donde permanecerán todo el tiempo, el mismo día en que se lleva a cabo estos seminarios. Se publicarán un par de horas después y tendrán acceso prácticamente al día siguiente. Bueno, pues siendo las 8 de la noche en punto, nuevamente su servidor Abraham Dávila agradece la oportunidad que me dan de estar con ustedes ahora en la continuación de este seminario. El día de ayer tuvimos una grata experiencia con el doctor Héctor Gallardo Rincón, quien nos habló de la Fundación Carlos Slim para la Salud, quien nos habló del COVID-19 y su repercusión en el ámbito médico. La próxima semana tenemos temas muy interesantes. Tendremos, como todos los lunes, lunes de COVID, tendremos a la doctora Roselena de la Torre Gómez, un médico de cuidados intensivos, quien nos estará proporcionando información muy valiosa. El día martes tendremos un foro con varios expertos en el tema y bueno, ya estarán enterados y se estarán enterando de los requerimientos del nuevo programa de la próxima semana. Esta semana tendremos el día de hoy cartas específicas de consentimiento informado. Veremos cómo elaborarlas en el caso de COVID. Tendremos el día de mañana la doctora Elena López Gavito. El día siguiente, el jueves, el doctor Jorge Luis Mariña Larena con temas también importantes, el ABC de la demanda, y terminamos con la licenciada Carla López con responsabilidad civil. Y le reitero, seguiremos con estas transmisiones de manera frecuente. Un agradecimiento nuevamente. El día de hoy pudimos hacer conexión con el Facebook Live de Yo Soy Médico 17 Internacional y estamos transmitiendo en vivo. La plática del día de ayer del doctor Héctor Gallardo, recuerden que ayer no pudimos hacer conexión con Facebook Live de Yo Soy Médico 17, pero ya está publicada esa conferencia en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el de Medical Legal Center, puede tener acceso a ella, una muy extraordinaria conversación que tuvimos con el doctor y bueno, daremos inicio con esta presentación, que será quizás la más breve que hayamos tenido hasta el día de hoy, que tiene que ver con las cartas específicas de consentimiento informado. Ese es nuestro tema esta ocasión. Mis redes sociales ya las conocen, les pido que se puedan comunicar o entablar con Facebook Abraham Dávila R, igual Twitter e Instagram. Bueno, quiero comentarles que uno de los retos más importantes que me enfrento cada vez que atendemos un caso de atención con un paciente ante un conflicto es definitivamente la información que tiene el paciente. Cada día tiene información más, pues puedo decirles, más certera. Y a veces esta información que pareciera certera en ocasiones se convierte en información que lo confunde. Hoy, así como ahora con el tema de COVID, un 90% de la información que está en redes sociales es fake, es falsa. Lo mismo ocurre con este tipo, con los procedimientos médicos. Un alto porcentaje de la información que está en redes sociales no es, en internet no es real.
y por supuesto que no se acopla a las condiciones de cada paciente. Luego entonces el principal problema que tenemos con los pacientes que en tema de cartas específicas de consentimiento informado se llama comunicación. Esto es, el paciente acude a estos medios que tiene a su alcance para saber todo de su padecimiento y ocurre que lejos de informarse se malinforma porque pareciera que él se ve identificado en aquellos casos exitosos que aparecen en internet y no con aquellos que no son exitosos. Luego entonces, además, sin considerar que cada caso médico representa características especiales de cada paciente y no es una misma condición para todas las enfermedades. Ojalá pudiéramos hablar de que una enfermedad se trata siempre igual, pero acuérdense que eso es imposible por la condición de cada paciente en lo particular. Y luego entonces, luego de informarse, lo que ocurre es de que se desinforma. Y los principales medios que tiene a su acceso el paciente es pues el internet, revistas, amigos, lo que me dijo mi amigo, lo que escuché en el radio, lo que escuché en la televisión y otros similares. Tienen sin fin de información de un padecimiento. Y si alguien está enfermo de próstata, checa todo lo de próstata. Si alguien está enfermo o quiere operarse de una rinoceptoplastía, por supuesto que va a hacer todas las investigaciones en todos los medios y va a escuchar las recomendaciones que le hizo 1 o 2 personas, a pesar de que esos pacientes no tuvieran nada que ver con cómo le puede ir a él por sus características propias. Uno de los objetivos más importantes de la carta de consentimiento es proporcionar a él o a ella la información total del procedimiento al que se va a sujetar. Y para esto, una forma, el hacerlo es cumplir con el acceso al derecho a la protección a la salud. Es parte de su derecho del paciente conocer toda la información a la cual se sujetará. Entre ellos, tendrá que establecerse cuál es el padecimiento. Estos son los 4 elementos que debe tener una carta de consentimiento. ¿Cuál es el padecimiento que tiene el paciente? ¿Cuál es el procedimiento médico-quirúrgico? No necesariamente solamente para procedimientos quirúrgicos, también para tratamientos médicos. Yo les comento el caso de los médicos oncólogos que realizan tratamientos larguísimos. Sería incongruente que ante cada atención médica o tratamiento o procedimiento médico tuviera que realizar una carta de consentimiento, cuando sí le puedo informar en qué consistirá todo el tratamiento al que se sujetará y qué es lo que puede esperar. Luego entonces no necesariamente solo, o mejor dicho, la elaboración de cartas de consentimiento no es exclusiva de los procedimientos quirúrgicos, también de los procedimientos médicos o atenciones médicas. Por supuesto, el elemento más importante, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Y yo ahí había 2 catálogos. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? ¿Cuáles son aquellos inherentes al procedimiento? ¿Y cuáles son los riesgos inherentes al paciente o al usuario de los servicios de atención médica? Estamos hablando de 2 circunstancias, porque un procedimiento determinado podrá tener en literatura todos los riesgos a los que se sujeta cualquier paciente que se sujete o que sea sujeto de este tipo de procedimiento médico quirúrgico, pero también existen los riesgos inherentes al propio paciente, aquellos que son sus características personales. Si además tiene hipertensión o tiene otras características especiales, pues tendrá riesgos diferentes a los de un paciente que no tenga esas comorbilidades. Y un elemento adicional también es el tema de los beneficios. Esto es, tendré que explicarle al paciente cuáles son los beneficios que puede tener de sujetarse o de no sujetarse a este tratamiento médico o procedimiento quirúrgico. Y esos son los 4 elementos indispensables que debe contar una carta de consentimiento. ¿Cuál es la regulación especial para que establece cuáles son, cómo deben de elaborarse, cuáles son sus características? Bueno, el artículo 29 y el 80 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece cuáles son los requisitos de las cartas de consentimiento, cuáles son
sus objetivos y cuáles son sus condiciones. Al igual que la norma oficial mexicana número 04 del expediente clínico, que contempla tanto en el capítulo de definiciones como en el punto 10 cuáles son las condiciones en que han de elaborarse estas cartas de consentimiento. También deberán de establecerse algunos elementos adicionales, como cuáles son las causas que originan el padecimiento, qué es información que debe tener acceso el paciente, en qué consiste estos riesgos frecuentes, además tienen que estar sustentados en literatura y cuáles son los beneficios esperados. Yo les platico un tema de manera análoga, un caso análogo. Muchas veces para los médicos es más fácil entenderlo con un caso análogo. Y yo les comento el caso de que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el sustento del riesgo. Yo tengo un vehículo viejito que estuve restaurando hace muchos años y cuando lo llevé con el mecánico me dijo, oye Abraham, tu motor ya no sirve, hay que restaurarlo. Y para eso hay que sacar el motor de donde está y repararlo afuera. Pero dadas las condiciones y características de tu vehículo, lo más seguro es de que al hacerlo, a quitar el motor, toda tu instalación eléctrica se venga y ya no sirva. ¿Cómo ves? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Y yo le dije que sí. Y eso pasó. Y luego entonces yo podría demandarlo porque yo lo llevé por una reparación de motor y me destrozó la instalación eléctrica. Pues evidentemente que no, porque en el caso particular sí era un riesgo sustentado, sustentado porque realmente lo era. Y además yo lo acepté. Y lo mismo ocurre con la atención médica. En el momento de que se trata de un riesgo sustentado en literatura médica y además lo acepto, se podrá utilizar como una causa de exclusión de responsabilidad. ¿En qué consiste la explicación del procedimiento? Yo les ponía hace un momento el ejemplo oncológico, en donde a pesar de no realizarse en varias etapas la atención médica, incluso en semanas o en meses, puedo utilizar una sola carta de consentimiento donde esté explicando cronológicamente qué es lo que esperamos del tratamiento, cómo se realizará, las etapas de cada uno y los riesgos de cada una de esas etapas. Y bueno, eso es aplicable a muchos tratamientos médicos. Y esto a raíz de médicos que me dicen, oye, Abraham, pero ¿por qué tendrá que, o sea, es muy burocrático estar haciendo una carta de consentimiento de cada acto médico, cada vez que yo administro un tratamiento cuando va a mi consultorio? Entonces, esto es importante. En el caso de riesgo, yo les comentaba hace un momento que se deben establecer todos aquellos imprevistos normales y anormales de la intervención. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día me encuentro que los hospitales públicos y privados solamente cuentan con un machote de carta de consentimiento y lo utilizamos para todo procedimiento médico. Y entonces yo realmente les pregunto si creen que puedo utilizar una sola carta de consentimiento, solamente con unos renglones donde dice qué procedimiento y abajo con 3 renglones donde le pongo cuáles son los riesgos, y poder utilizarla en todos los procedimientos y con eso cumplir el derecho que tiene el paciente al acceso a la información del procedimiento médico quirúrgico que se le realizará. Y la respuesta, por supuesto, que es no. Y seamos conscientes, por ejemplo, un médico cirujano general, a pesar de que todos los días realiza una colecistectomía y la conozca de pie a pa y sea el procedimiento más realizado y en el momento de elaborar la carta de consentimiento, aunque la colecistectomía tenga 10 riesgos, lo más seguro es que va a utilizar 3, los 3 más frecuentes. Pero si ocurre uno de los 7 restantes y no los mencionó, como así ocurre, el paciente podrá señalar, bueno, yo esos riesgos ni siquiera los conocía, porque de haberlos conocido, quizás ni siquiera me hubiera intervenido. Luego entonces, es importante que establezcamos en cada carta de consentimiento en qué consiste, riesgos y beneficios. En el caso de los beneficios, una característica indispensable, y es el motivo por el cual se exige su cumplimiento, es que debe de primero tener una relación directa e inmediata, el beneficio con el procedimiento.
Pero la más importante es que los beneficios esperados en un procedimiento siempre tienen que ser mayores que los riesgos. Y les voy a poner un ejemplo. Alguien algún día me invitó a hablar sobre un procedimiento en aquel momento novedoso. Sigo pensando lo mismo, que se llama NOTS, que eran los procedimientos realizados por orificios naturales. Y yo les comentaba que la legislación actual sí nos permite poder lesionar, como actualmente lo hacemos, por ejemplo, en un acto quirúrgico, lesionar una piel con un bisturí, pero con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico mayor, que es la extirpación de una vesícula, de un apéndice, etcétera, para poder recuperar o restaurar la salud de un paciente. Pero lo que establece la ley que no podrá realizarse es que yo realice un daño mayor para un bien menor. Y en el caso particular, pues, ¿cómo podría justificar el daño de otro órgano por un motivo estrictamente estético en el caso de este tipo de procedimientos que les acabo de comentar? Luego, entonces, es importante poder justificar que los beneficios esperados siempre sean mayores, los beneficios que el riesgo, sí, el beneficio que el riesgo. En el caso particular, otra de los elementos que no se incluyen en las cartas de consentimiento, pero que es mi recomendación absoluta, anotarlas, registrarlas en las cartas de consentimiento, es un capítulo especial de cuáles son los cuidados postquirúrgicos o cuidados que debe llevar del procedimiento médico el paciente. Yo les he comentado en reiteradas ocasiones que el éxito de un procedimiento médico quirúrgico es de todos, no es solamente del médico. Luego entonces el paciente también da su parte, tendría que dar su parte. Y su parte es seguir las indicaciones médicas y las recomendaciones del médico. Me encuentro particularmente en el área de ortopedia, muchos pacientes que no siguen las indicaciones médicas de reposo, que no siguen todas las recomendaciones que da el médico. Y yo les he comentado que en todos los contratos bilaterales existen derechos y obligaciones para ambas partes. Y que hay un principio elemental de derecho que dice que existirá la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente cuando existe incumplimiento de una de sus obligaciones. En el caso de medicina, en el caso de prestación de servicios de atención médica, también ocurre esta rescisión de contrato, sin responsabilidad para la parte inocente, aunque en este caso sí tengo la obligación, por tratarse del derecho humano a la protección de la salud, a continuar con la atención médica. Pero entonces también existe, en el caso particular, un excluyente de responsabilidad para el médico cuando justifico que el paciente no siguió las indicaciones médicas. Por ello, es importante establecer un capítulo de cuáles son las obligaciones que tiene el paciente de continuar esas indicaciones médicas. Y eso poder justificar en mi expediente clínico cuando vaya a consultas posteriores, si es un paciente que cumple o no cumple con las indicaciones médicas registradas en esa carta de consentimiento. Esa es la importancia de que se establezcan en ellas los cuidados postquirúrgicos o postprocedimiento. Por supuesto, algo que es indispensable es que exista una relación entre el procedimiento con el diagnóstico. Sería incongruente que yo realizara un procedimiento de atención médica o un procedimiento quirúrgico diferente al que no tuviera nada que ver con ese diagnóstico. Luego entonces tiene que existir una congruencia. También les comentaba que los beneficios esperados tienen que ser siempre mayores al riesgo. No se podría justificar un procedimiento médico en donde los riesgos fueran mayores que los beneficios esperados. Estos son los procedimientos que la norma oficial mexicana 04, el expediente clínico, nos contempla que son los que requieren forzosamente carta de consentimiento informado. Y están salpingos, vasectomías, etc. Y yo les quiero poner un par de ejemplos que llegaron a ocurrirnos. El primero, el desconocimiento de los derechos de los médicos, de los propios médicos. Recuerdo mucho un caso de una mujer que iba a su atención obstétrica cada mes. Y entonces en una ocasión le dijo en el ámbito privado a la doctora
a su médico, ginecobstetra, que había decidido optar por un método anticonceptivo definitivo, aprovechando que iba a tener a su bebé. La doctora le dice, está bien, me acuerdas, faltan muchas semanas de control prenatal. Así ocurrió hasta que la paciente dejó de ir a consulta de manera inexplicable, pero así ocurre. Un día le habla ya cuando tenía las semanas de embarazo para parto, le habla y le dice, oiga doctora, pues ya tengo las semanas y quiero que me atienda, ¿qué hago? Pues vete al hospital, le tiene que hacer una cesárea y ahí la doctora se acuerda y dice, oiga, usted era la paciente que quería la salpingo, ¿verdad? Y le hace la salpingo. Y después viene una reclamación completamente fundada y procedente a la paciente. Decía, bueno, yo quería este procedimiento, pero lo quería hacía 3 meses. Hoy en día yo ya no lo quería. Mi pregunta es, si este médico realmente le quiso causar un daño, si era una mala médico, si era un médico que requería que fuera juzgada. Y yo les puedo decir que era es un extraordinario médico, por supuesto que no le quería causar un daño, pero veamos cómo el desconocimiento de sus obligaciones le ocasionó un problema. Ella tenía que haber recabado una carta de consentimiento informado. Y al no haberlo hecho, evidentemente, tuvo un problema legal y eso no puede ocurrir nunca más. Otra de las situaciones que me enfrento también es un caso de una mujer que requería la amputación de uno de sus brazos. La mujer se entrevista con su médico, el médico profesional extraordinario, y le dice, bueno, habla con el esposo y dice, oiga, dada la importancia y trascendencia que esta cirugía reviste para usted, yo le sugiero que tome una segunda opinión. Y el esposo le dice, de ninguna manera, yo confío plenamente en usted, yo confío en la vida de mujer en sus manos y pondría la mía misma. Si usted dice que eso hay que hacer, eso hay que hacer. ¿Qué tendría que haber hecho ese médico? Todos me responderán, pues que firmara la carta de consentimiento, y así lo hizo el médico. Recaba la carta de consentimiento del paciente, del esposo, y posteriormente viene una reclamación fundada y procedente a la paciente. Decía, bueno, ¿y quién es mi marido para decidir el destino de mi brazo? Tenía toda la razón del mundo. Señores, un alto porcentaje de las cartas de consentimiento en un hospital se firman porque no tiene que firmarlas. Siempre, siempre, siempre tiene que firmarlas el paciente. Hoy en día hay un tema, ustedes saben que hace muchos años, por ejemplo, para los procedimientos de salpingoclasia, se requería la firma del esposo para este procedimiento. Hoy, por supuesto, que esto no ocurre porque sería vulnerar el derecho de la libre autodeterminación de las personas. Y es la mujer misma la que como lo vimos la semana pasada, con todos los requisitos de ley, puede someterse a este procedimiento sin consentimiento del esposo. No obstante, hoy en día la Ley General de Salud todavía contempla que para la realización, por ejemplo, de procedimientos de inseminación artificial, se requerirá el consentimiento del esposo. Y entonces hay dos caras. Están aquellos que dicen, bueno, pues no debería ser porque vulnera, como les comentaba, el derecho de la libre autodeterminación de las personas. Pero está el otro punto que es entendiéndose y estableciendo la legislación civil que todo hijo nacido en matrimonio es de los contrayentes, implicaría una carga para el esposo, el tema de alimentos, incluso el de una posible sucesión intestamentaria. Y entonces está ambas caras de la moneda, que ambas con elementos claros e importantes a favor, y que en un tema de constitucionalidad se tendría que ponderar cuál es el que tuviera mayor derecho. Tuvimos el caso también, ahorita les comentaba, en el caso de procedimientos médicos, los procedimientos oncológicos, que son los más claros, que son procedimientos largos y donde una sola carta de consentimiento puede contemplar todo el procedimiento. En el caso de procedimientos quirúrgicos, bueno, este solamente se sujetará al acto quirúrgico en particular, salvo que sea un caso específico donde se requieran hallazgos, por ejemplo, que dependan de un estudio transoperatorio, etcétera, donde los
hay varias alternativas, pero esas alternativas también se plantean con el paciente y este tiene derecho a conocer todas las posibilidades que puedan presentarse y solamente dejará a arbitrio del médico aquellas situaciones completamente eventuales. Soy un convencido que debemos de trabajar con cartas específicas de consentimiento y no con cartas generales, como lo comentábamos. Y hay médicos que me dicen, oye, Abraham, pero eso es imposible. ¿Cómo voy a estar trabajando si tendría que hacer muchísimas cartas de consentimiento? Bueno, hoy en día, en nuestra oficina contamos con más de 500 cartas específicas de consentimiento informado de los principales procedimientos quirúrgicos y tratamientos médicos que se realizan en este país. Y estas me dirán, Abraham, ¿es un trabajo extenuante? Sí, es un tema actualmente registrado incluso con derechos de autor. Y estos los tenemos en un sistema, en computadora, vía web, donde podemos acceder a cualquiera de ellos en menos de 6 segundos. Están ordenados por especialidad, después los seleccionan y puedo establecer en menos de 6 segundos una carta específica de consentimiento informado de estos 500 procedimientos más frecuentes en México. Solamente hace falta anotar, por supuesto, los riesgos inherentes a cada paciente, los riesgos personalizados. Están los riesgos del procedimiento, pero no los del paciente, y eso sí hay que anotarlos adicionalmente. Y bueno, cumplen con toda la normatividad, y para eso tenemos una herramienta que se denomina CARTOF. Ustedes pueden entrar a la página cartof.com.mx y ahí encontrarán toda la información de esta extraordinaria herramienta. Yo si fuese médico, por supuesto que tendría siempre esta herramienta. Hay organizaciones como FEMECOT, que es la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, que lo tienen integrado, todas sus cartas de consentimiento. Estas que les platico las de ortopedia, las tienen en un sistema de expediente clínico electrónico que entran directamente desde su portal, con múltiples beneficios. Eso lo saben los ortopedistas, y creo que siempre muy a la vanguardia. Aprovecho para saludar al doctor Sergio Quintero, el presidente de FEMECOT. Y por supuesto, también lo tiene la Federación de Otorinolaringología, FESORMEX, en su portal está acceso y tienen un catálogo de las principales cartas de consentimiento. Lo tiene Cirugía General. Actualmente la Asociación Mexicana de Cirugía General tiene también su expediente clínico electrónico y acceso a todas estas cartas de consentimiento. Lo tiene SEMICA y bueno, Compedia. Y bueno, yo invito a aquellas agrupaciones, federaciones, colegios que no tengan todavía en su especialidad estas cartas. Con mucho gusto, llámenme, tienen mi correo electrónico y vemos la posibilidad de que todos los médicos de su especialidad pudieran tener acceso a estas. Soy un convencido que es una de las labores principales de las agrupaciones médicas. Cuando dicen, es que me dan poco, yo, ¿por qué pago mi cuota si me dan poco? No, no hombre, hay agrupaciones como estas que les acabo de comentar, completamente exitosas, que les dan un feedback increíble, mucho más de lo que puede establecerse en una cuota. Bueno, la propia Ley General de Salud contempla cómo se clasifican esas cartas de consentimiento y establece que hay una clasificación, las cartas de consentimiento con fines de diagnóstico, las que tienen fines terapéuticos, las que tienen fines rehabilitatorios, las que tienen fines de procedimientos estéticos, que solamente pueden utilizar los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Y hay un tema que no está contemplado en la ley, pero que yo la adiciono, que es aquellos consentimientos para realizar necropsia. Eso no está en la ley, pero por supuesto que la realización de necropsias también son actos médicos y que también requieren este tipo de consentimiento. En el caso particular, ¿qué característica tienen los médicos de la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva? Por supuesto que es el único caso en donde, junto con algunos casos de odontología, en donde sí requieren resultados. Y esto se tiene que plasmar en las cartas de consentimiento perfectamente para evitar un problema. Ustedes saben que la medicina solamente nos obliga a medios, en algunos casos como estos son excepcionales donde sí obliga a resultados
y por eso es importante ser muy precisos en lo que lo que puede el paciente esperar en cada caso, documentarlos incluso de manera fotográfica y de algunos otros mecanismos que podemos hacernos valer con herramientas tecnológicas para que el paciente, en el momento que nos suscribe la carta de consentimiento informado, no pueda posteriormente alegar una situación diferente. Esto me gustaría mucho verlo posteriormente con MCPER y creo que es algo que podemos trabajar de manera adecuada, así como las cartas de consentimiento. En cuanto a la revocabilidad, por supuesto que el paciente, a pesar de que nos haya suscrito su carta de consentimiento, en cualquier momento puede negarse y decir no estoy de acuerdo, y mientras no se realice el procedimiento o no inicie el procedimiento quirúrgico, tiene la posibilidad de revocar el consentimiento que haya otorgado. Les comentaba, uno de los problemas serios a los que me enfrento es quién debe de firmar. Y un alto porcentaje de los casos que me encuentro, pues no los firma quien tiene que firmarlos. Si ahorita llegara una auditoría a cualquier hospital público o privado de este país, nos encontraríamos que quien suscribe estas cartas de consentimiento no es el paciente. Nos encontraríamos que quien suscribe estas cartas de consentimiento, en muchos casos va a ser la mamá, el esposo, el hijo, la hija, y es importante que en quien recae el derecho de poder suscribir estos documentos son personalísimos y solamente podría suscribirlos el paciente. ¿Qué pasa en la atención de urgencias? La norma oficial mexicana y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica nos dice que una urgencia es cuando el paciente se encuentra en estado de incapacidad transitoria o permanente. Bueno, establece cuál es la definición de urgencia y en esos casos se contempla que no es necesaria la carta de consentimiento informado. Ya me quiero ver un paciente infartado que ingrese en un hospital y yo le pida y le exija como requisito previo a la atención médica que me firme una carta de consentimiento. Eso no puede ser. Luego entonces, en esos casos de urgencia, entendiéndose como tal todo padecimiento médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, la pérdida de un órgano, una función y requieran atención inmediata, requieren la atención precisamente inmediata. Lo único que me obliga a estas disposiciones es a que yo documente en el expediente clínico que se trata de una urgencia y que lo documente al menos con la firma de 2 profesionales de la salud. ¿Y por qué 2? Porque de otra manera sería muy fácil que alguien, algún profesional sin escrúpulos, pudiera realizar una atención médica sin consentimiento del paciente, argumentando que se trataba de una urgencia. Por eso requiere al menos que 2 médicos establezcan que se trata de una urgencia. Por supuesto, tenemos un caso excepcional, que son también el caso de menores incapacitados. En el caso de menores incapacitados contempla la regulación sanitaria que deberán suscribir esta carta de consentimiento sus padres o quien ejerza la patria potestad. Pero yo me encuentro en una disyuntiva grave y severa, sobre la cual, por cierto, estamos haciendo una investigación, parte del doctorado en Derechos Humanos, que tiene que ver qué pasa cuando un papá está de acuerdo y otro no. Porque ambos tienen, y no es un caso de urgencia, porque ambos tienen la misma decisión de definir. Ambos tienen la patria potestad y ambos en la misma proporción tienen la opción de definir. Luego entonces, en un procedimiento electivo, pues ¿qué pasa? ¿Se requiere o no una decisión unánime? Luego entonces, bueno, yo tengo mi propia opinión. De hecho, hay un artículo que estoy publicando y que posteriormente lo daremos a conocer. No lo puedo decir ahora porque entonces no tendría efectos de publicación, pero creo que lo que tenemos que hacer es dejar de burocratizar la medicina, máxime del derecho humano de menores, donde debe de prevalecer el derecho superior de estos niños y adolescentes. Y bueno, se los estaré haciendo posteriormente. Bueno, quiero comentarles también que las cartas de consentimiento, aun contando con ellas, no me excluyeran de todos los casos de responsabilidad, sino solo de aquellos casos donde he descrito los riesgos del procedimiento y estos se encuentran sustentados en literatura, pero no de todas. Yo podré realizar un procedimiento donde
exista un tema que no se trate de un riesgo inherente, por supuesto no entrará dentro del capítulo de exclusión de responsabilidad. Bueno, en el caso particular, quiero enseñarles una carta de consentimiento que algún día la platiqué con un médico cirujano general que ustedes conocen aquí en Guadalajara, el doctor Humberto Arenas, a quien también le envío un abrazo afectuoso. Y él elaboró estas cartas de consentimiento, las cuales yo siempre las pongo como un ejemplo, porque hay que darle la vuelta a la tortilla. Muchos médicos me dicen, oye Abraham, pero siempre cuando le doy a firmar una carta de consentimiento a un paciente genera animadversión, porque el subconsciente le dice que cuando hay que firmar algo, pues genera ver una animadversión. Y luego entonces con esas, ¿qué podemos hacer? Y con esas cartas de consentimiento generamos exactamente lo contrario. Que el paciente no perciba que lo hago por un tema legal, porque además así no lo es porque tiene el derecho a tener toda esa información. Pero tenemos que saberle entregar de una manera que lo sienta como un tema de incluso una ventaja competitiva para el profesional de la salud. Y esa es una de las cartas que realiza, por ejemplo, para consentimiento informado de una cola laparoscópica, donde describe el procedimiento, qué esperar después del procedimiento, con dibujos, describiendo perfectamente. La gente es mucho más visual. ¿Qué pasará y qué encontrará en su estancia hospitalaria? ¿Corre algún riesgo? Por supuesto. Le dice que la lesión de la vía biliar ocurre en una de tantas X veces. ¿Qué alternativas existen? Dice, bueno, te voy a programar la laparoscópica 2 puertos, pero puede convertirse en abierta, dejarte una cicatriz así o así. Dudas, prevención. Y en general, es una carta de consentimiento que si tuviéramos cartas de consentimiento específicas de esta naturaleza, seguramente seremos médicos mucho más seguros. Y bueno, incluso que la pudiéramos dar como una información previa al procedimiento, en el caso de procedimientos selectivos o de tratamientos oncológicos. Creo que mucho podría ayudar para que el paciente recibiera esa información necesaria para su tratamiento médico, el médico cumpla con su obligación de proporcionar esa información y que lo haga de una manera que no se perciba como un tema legal, sino como un tema realmente de cumplir ese derecho de él o ella de recibir esta información. Ahora, ¿qué pasa con... pasaremos al tema de COVID. ¿Qué pasa ahora con lo que está pasando? ¿Qué ocurre ahora con lo que está pasando en el país? Muchos médicos me dicen, Abraham, ¿cómo puedo utilizar una carta de consentimiento? ¿Realmente me excluye o no me excluye de responsabilidad? ¿Qué procedimientos puedo realizar y cuáles no puedo realizar? De AMCEPER me hacían algunas preguntas también y hoy con mucho gusto vamos a evacuarlas. El día, cuando iniciamos este seminario la semana pasada, con puros temas y repercusiones legales del COVID, veíamos 2 temas, el tema de las consultas y de las cirugías en esta etapa. Yo les comentaba entonces, y hoy se los reitero, en el caso de consultas, evidentemente no existe una disposición legal que me obligue a cerrar la consulta. Al contrario, son uno de los actividades esenciales, todo lo que tenga que ver con salud. Sin embargo, sí es mi recomendación que lleve a cabo solamente aquellas estrictamente necesarias. Aquellas estrictamente necesarias de acuerdo a un criterio médico sano. Una consulta médica sí requiere la presencia física y exploración física del paciente para que yo incluso pueda prescribir. Si yo prescribo a ese paciente por WhatsApp sin haber realizado una exploración física y una consulta médica, evidentemente podría tener un problema, que hay con un tema de ilegalidad. Cuando alguien me dice, bueno, ¿puedo pasar a consultas vía internet? Bueno, podría por esta misma vía realizar, por supuesto, asesorías médicas, pero eso no entra con la definición de una consulta médica, menos de prescripción. Yo no podría estar prescribiendo a distancia, no es lo correcto. Y alguien más me decía, oye, ¿qué pasa con el tema de telemedicina? ¿Puedo hacer telemedicina con otro paciente? Bueno, telemedicina estamos hablando que es un mecanismo en donde se trata de una interconsulta para aquellos pacientes que por estar en lugares remotos, accesos,
no pueden tener precisamente acceso a una consulta especializada. Por eso sí hacemos una telemedicina en donde está un médico con el paciente y está interconsultando a un especialista en cualquier parte del país. Y entre ambos van definiendo cuál es el mejor mecanismo de tratamiento, pero por supuesto que requiere la presencia física de un médico. En el caso no existe, al no existir eso, no podemos hablar de telemedicina. Y ahora pasemos al tema de cirugías. Les reitero, no hay una disposición que prohíba la realización de cirugías de cualquier naturaleza. No está todavía ninguna disposición expresamente establecida en decretos, acuerdos, etcétera. Sin embargo, mi recomendación, por supuesto, es solamente realizar cirugías de urgencia y aquellas estrictamente necesarias, no aquellas que son electivas. Y le voy a explicar por qué no aquellas que son electivas. Porque es poner al paciente de manera, someterlo a un riesgo innecesario. Eso es, en síntesis. Someterlo a un riesgo necesario porque lo estoy clasificando ya en un grupo vulnerable en el cual hoy no se encuentra. Él podría tener morbilidades o no morbilidades. Por ejemplo, los que hacen cirugía de obesidad, ya es una morbilidad. Todavía llevar a cabo una cirugía, cualquiera de esta naturaleza, que no sea estrictamente indispensable, por supuesto que lo cataloga todavía en un grupo todavía más vulnerable. Y eso, a pesar de que no está una disposición expresa que lo establezca, es un hecho notorio, y todo el mundo lo sabe, que sería exponer de una manera adicional. Es un hecho notorio el tema del virus y por supuesto que sería ante estas medidas emergentes, sería exponerlo a un riesgo adicional y por supuesto que de contagiarse un paciente o de contagiarse ahí a otras personas o profesionales de la salud, estaríamos en la hipótesis prevista por la ley de poner en riesgo a pacientes o a otras personas innecesariamente. En el caso particular, alguien me decía, bueno, ¿y qué pasa si ya tiene el virus y solamente aquí lo desarrolló? Eso no lo vamos a saber. O sea, jamás podríamos saber ni acreditar que el paciente ya venía con el virus, porque él podría argumentar que no lo traía, que ahí lo adquirió, o que ahí se contagió, o que después de haberlo puesto en vulnerabilidad se contagió. La única manera de poderlo acreditar es con un estudio que diga que ya tenía el virus, y si lo tiene, pues no lo vamos a operar, ¿verdad? Entonces, el establecer dónde se contagió, ¿no? Pues es un tema completamente, no podríamos establecer como médicos si ya lo traía o no lo traía. Entonces, yo entiendo que muchos médicos, particularmente quirúrgicos, están pasando por una situación difícil, pero esta situación difícil, que es con lo que siempre termino, la estamos viviendo todos. Es el salir adelante, es una decisión de todos. El profesional de la salud tiene hoy en día, hoy más que nunca, la responsabilidad de hacer frente a esta situación, de ser nuevamente, como lo ha sido siempre, el héroe. Y ahora, con esto, recuperar aquella confianza que perdimos durante muchos años con los pacientes y volver a recuperar la posición que debe de tener el médico en la sociedad. Hoy es el momento de hacerlo. Yo les he reiterado qué pasa. Sé que hay temor, sé que hay temor del profesional de la salud. Y muchos me dicen, oye, Abraham, dejo de atender si no me dan las medidas de seguridad. Ya lo vimos en la primera plática, por supuesto que tienen la obligación de atenderlos y a lo que sí lo que debe de hacer es pedir que se le otorguen las medidas de seguridad adecuadas para la atención médica, que seguramente no son las mismas en la consulta externa que los pacientes que los médicos que están en cuidados intensivos o anestesiólogos en esa área. En donde sí tendrán un nivel de seguridad diferente. Entonces no podía en consulta externa pedir las medidas de seguridad de consulta de cuidados intensivos. Luego, eso sí tenemos derecho a hacer y exigir, pero no el dejar de lado mi responsabilidad, porque imagínense qué pasaría con el señor que surte el agua en su casa, que nos la surte a nosotros, que nos la surte a
El del gas, el que trae las frutas, el que trae la carne, ellos también tienen miedo. Pero si ellos dejan de hacer su actividad, pues nos quedamos sin agua, sin luz, sin gas, etcétera. Y entonces cada quien tiene que hacer su propia labor de donde está. Yo, por ejemplo, por supuesto que siempre estaré detrás de ustedes, atendiéndolos, defendiéndolos 24 horas, hoy más que nunca trabajando, todo mi equipo. Hoy estuve en un hospital y si ustedes me dicen, ¿podría estar? Sí, sin ningún riesgo. Claro que podría estarlo, pero es mi labor y es mi trabajo hacerlo y me la juego con ustedes y por eso estoy ahí en los hospitales también con mis medidas de seguridad, pero no los puedo dejar, no los podría dejar. Y es la actividad que cada parte tiene que hacer, es la manera en que tenemos que sacar el país. Están los empresarios, la iniciativa privada, por supuesto aportando, sin tener a los trabajadores desarrollando su función, pagando sin hacer lo que normalmente hacen, sin recibir ingresos. Lo hacen los propios trabajadores. Lo hace a pesar, que hay mil críticas con el Estado, pero tenemos que tener una línea y todos por esa línea. En lugar de pelearse, está un gobierno peleado con otro, cuando eso es lo que menos debería de ocurrir en este momento, donde nuestro país exige una unidad absoluta de todos aquellos partícipes que podemos hacer algo para este país, cada quien aportando nuestro grano de arena. Si las estadísticas no mienten, cada una de nuestras familias tendrá al menos una persona contagiada y de ellos algunos serán graves. Y yo les hago una pregunta, ¿quién les gustaría que los atendiera? ¿Que llegaran al hospital y que no hubiera quien atendiera? Pues alguien tendría que atenderlos y hay que hacer frente a esta participación. Hoy, el día de ayer y hoy escuchaba, recordaba como siempre al director de Yakult, el señor Carlos Katsuga, y él siempre termina sus pláticas con una historia que le cuenta a su papá, en donde dice que había un bosque, y había un bosque donde había muchos animalitos y todos vivían felices, contentos, radiantes, hasta que un día llegó y se incendió ese bosque. Y cuando se incendió este bosque, todos los animales huyen, se salen del bosque huyendo, excepto un gorrioncito que llegaba al río, revoloteaba, regresaba y agarraba agua del río y revoloteaba para apagar el incendio del bosque. Y se topa con un elefante, el elefante le dice, huye gorrioncito, no seas tonto, no ves que te vas a chicharrar, huye como todos nosotros. Y decía el gorrión, no basta que yo muera, pero este bosque me ha dado hijos, familia, felicidad, y lo menos que pueda hacer por simple lealtad es tratar de apagarlo, aunque sé que no lo voy a apagar. Y entonces, ante este evento, Dios se compadece de él y tira un aguacero increíble que apaga el incendio del bosque. Y vuelven ante esto todos los animales, entre ellos el gorrión y todos los que habían huido, y vuelven a ser más felices que siempre. Y el señor Carlos Katsuga decía, y dice, que es lo que ocurre en México. Puede haber muchos acontecimientos políticos, sociales, económicos y muchos incendios, pero lo que nos toca a cada uno de nosotros es aportar nuestro grano de arena desde donde estemos. Y sabemos muy bien cómo hacerlo. Sabemos, claro que lo sabemos. Hay que hacerlo. Y es la única manera en que podemos sacar adelante a este país. Y yo los invito a que cada uno lo hagamos y que hoy más que nunca podamos recuperar esa posición que deben de tener los profesionales de la salud. Siempre pongo en primera persona porque me siento parte de ustedes y así lo seguiré haciendo. Y es el momento histórico para hacerlo, de servir a este país que tanto nos ha dado. En el caso particular, tenemos en Medical Legal Center, hemos desarrollado una carta de consentimiento para atención de pacientes de COVID-19. Y además, por una parte, hemos desarrollado un capítulo especial para en los casos de procedimientos que tengan de manera indispensable que realizarse, incluirlos, este riesgo adicional de COVID-19, para que a pesar de que sea indispensable este procedimiento, el paciente esté consciente de los riesgos que se asumen con
con este virus, de contagiarse, de este virus o de contagiar a más. Le reitero, en el caso particular, las cartas, estos procedimientos, sugiero que el riesgo tiene que ser, la necesidad del procedimiento quirúrgico tiene que ser mayor a la probabilidad del riesgo que enfrenta a contagiarse. Entonces, de ahí es la forma, cuando alguien me diga, oye, ¿cuál es el criterio? Ah, pues bien sencillo. ¿Cuál es el riesgo de contagiarse? Ah, pues la necesidad del procedimiento tiene que ser mayor sobre el contagio o la necesidad del procedimiento quirúrgico. Quiero nuevamente agradecer especialmente al doctor David, al doctor Carlos, al doctor Julio, a la doctora Patricia del movimiento Yo Soy Médico 17 Internacional, que como siempre nos han mostrado su amistad, su fortaleza en estos tiempos que más se requiere y que han facilitado la plataforma de su Facebook para realizar este live y para que ustedes nos vean. En este momento procederemos a contestar las preguntas que tienen, para las preguntas que tienen. Voy a hacer dejar voy a dejar de compartir. No se ha dejado de compartir, ¿verdad? Ahí está. Ya dejamos de compartir. Y ahora sí vamos con preguntas y respuestas. Hay muchísimas preguntas. Vamos a leer unas de Zoom y otras de Facebook. Empezamos con Eduardo Mendoza Fuerte. Dice, en los riesgos es válido poner riesgos inherentes al procedimiento en lugar de colocar la mayoría de ellas, ya que se nos puede pasar colocar alguno. Doctor Mendoza, usted acaba de dar con el punto. El tema es de que cuando utilizamos cartas generales, ponemos las más frecuentes. Luego, entonces, si no anotamos el restante y ocurriera una de esas restantes, el paciente me reclamaría que no le hice saber esos otros riesgos. Luego, entonces, mi consejo y mi recomendación es que anotemos todos. Y para anotar todos, requerimos trabajar previamente en ellos. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? Y entonces, de manera personal, ¿cuáles son sus propios riesgos de ese paciente? Y para eso, con mucho gusto, le pediría que nos contactara para poderlo apoyar. Está, como les comento, la página Cartof, cartof.com.mx, cartof.com.mx. Ahí van a ver información completa. La doctora Rosalena de la Torre Gómez dice, en el caso de un menor con sospecha de COVID, se envía a los padres a casa en el supuesto de que ellos son positivos. No hay visitas con el menor. Al ingresar a la terapia intensiva se explica la situación y se hace firmar carta de consentimiento para intubación, invasión, transfusiones, etc. Se le informa vía telefónica de la evolución todos los días. Mi pregunta, ¿se debe crear un formato especial de consentimiento para estos pacientes? Doctora Rosa de la Torre, absolutamente sí. Hoy en día no teníamos conocimiento de esta nueva enfermedad y entonces tendríamos que generar una carta específica con la información de este padecimiento, sus riesgos, sus beneficios, con la información que actualmente tenemos. Sé que esa información no es total porque no conocemos todo este padecimiento, pero sí requiere de una carta de consentimiento nueva, que es la que con mucho gusto le haré llegar en el caso de pediatría. Y tenemos, como les comento, una carta especial de consentimiento informado. La tenemos en Cartof, la tenemos en Medical Legal Center y, por supuesto, la compartiremos también con Yo Soy Médico 17 para que esta carta podamos hacerla, nos la suscriban en su atención. El doctor Aldo Guerrero, en el caso de pacientes que serán sometidos a algún procedimiento durante esta alerta epidemiológica, ¿cómo es posible redactar o agregar la posibilidad de riesgo de contagio? Lo acabamos de aclarar. Hay dos temas que vamos a tener a su disposición. Una que es una carta de consentimiento para la atención de este tipo de COVID-19 y otra para que en los procedimientos que sean indispensables realizar de los que su especialidad lleva a cabo, establecer un capítulo especial de riesgo de COVID. Y con mucho gusto se los estaremos haciendo llegar.
Eh, bueno, el doctor Luis Mendoza, me gustaría agregar a su marco jurídico la norma 168 del expediente clínico. Bueno, sí, bueno, nuestro doctor es el licenciado Luis Miguel Mendoza. Bueno, agradecemos mucho, nomás la norma oficial mexicana 168 ya quedó obsoleta. Hoy en día se sustituyó desde el 2012 por la 04 del expediente clínico. Enrique Mainero, ¿cuál es la importancia de los testigos y su firma en la carta de consentimiento informado? Bueno, en el caso particular, la normativa sí establece la necesidad que un par de testigos firmen a ruego del paciente, firmen. Sin embargo, desde mi punto de vista, el acto jurídico lo genera la firma del propio paciente, que es quien tiene el derecho de decidir sobre su vida y no los testigos. Los testigos yo los recomiendo mucho. Digo, si tiene la firma del paciente y no tienes testigos, yo prefiero eso. Si tiene además los testigos, bueno, no está de más. Me refiero, los testigos yo los utilizaría más en un caso excepcional. Por ejemplo, cuando un paciente no sabe leer y escribir, ¿qué le damos a firmar si no sabe leer y escribir? Y seguramente la gran mayoría de ustedes me dirán, pues la firma, la huella, firmará con la huella. Pues quiero comentarles que si es una persona que no sabe leer y escribir, estamparía la huella sobre el documento que yo le dé para tales efectos, sin saber si realmente es o no es una carta de consentimiento. Luego entonces, lo que contempla el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica es que un par de testigos firmen a su ruego. Testigos que sí sepan leer y escribir. En ese caso sí son indispensables los testigos. Pero fuera de esos lugares, de esos casos, y en los casos de trasplantes y muy específicos, una carta en un procedimiento médico quirúrgico normal, me bastaría con que fuera el paciente quien es el titular de ese derecho. Nos vamos a ir un poquito a Facebook. En Facebook nos dice, ay no, pues son muchísimas. Está Olga Monreal, la doctora Olga Monreal nos dice, y en pediatría, padre, madre, ambos, bueno, lo acabamos de decir, hoy en día el titular del derecho son padre y madre, y ambos son quienes ejercen la patria potestad, salvo casos excepcionales, por supuesto. No obstante, desde mi punto de vista, sí es burocrático que podamos recabar ambas cartas de ambos consentimientos. Luego, entonces, hay todo un fundamento legal. ¿Cómo podríamos sustentar que con uno solo de los padres pudiéramos llevar a cabo los procedimientos selectivos? Sin embargo, es algo que no está en disposición legal, es solamente doctrina y que sería muy interesante que la Corte lo estableciera así como resolvió el tema de los testigos de Jehová en tratándose de menores de edad, en donde al encontrarse ante la necesidad de una urgencia de una transfusión, bueno, pues estableció la Corte que podrá realizarse sin el consentimiento de los padres, entre la tutela del Estado. Aquí también sería muy interesante que resolviera esto. El doctor Peña Reyes. Licenciado, buena tarde. Si un paciente con alevosía contagia a alguien, allí como esa persona, ¿a qué contagio que puede realizar? Bueno, lo vimos el lunes de la semana pasada, en nuestra plática de COVID, que fue nuestra primera plática, que por supuesto se comete un delito. Y la ley establece que comete ese delito quien a sabiendas o teniendo a sabiendas que puede ser ni siquiera teniendo el diagnóstico confirmado, a sabiendas que puede ser portador de una enfermedad de infecto contagiosa, ni siquiera con que lo contagie, con que ponga en riesgo a otra, comete un delito. Y este delito es castigable. Y yo les comentaba que, que todos nosotros, a pesar de que ustedes son médicos, también son pacientes. Y la parte más importante de la aportación del granito de arena es la que hacemos todos los pacientes, todas las personas cumpliendo aquellas recomendaciones de medidas de sano distanciamiento y en general aquellas que ha establecido la propia Secretaría de Salud. El doctor, a ver, aquí vamos a tener más preguntas de Facebook. Dice Laura Goyaz, en esta contingencia se debe de poner en la carta de consentimiento informado como riesgo extra COVID. Absolutamente, absolutamente. Y es el capítulo que les voy a enviar.
A mí me gustaría que me enviaran un correo electrónico, ahorita se los voy a anotar, que ahí me le hicieran llegar su petición, o la carta de consentimiento para pacientes de COVID, atención de COVID, y para cualquier otro procedimiento del capítulo adicional que añadiríamos a nuestras cartas de consentimiento. El doctor Ricardo Zurita. Felicitaciones por la conferencia. Es importante mencionar que hoy en día las cartas de consentimiento, aparte de ser específicas, deben contener más beneficios que riesgos para no ser catalogadas como un consentimiento vicioso y ser inválida conforme el LSF. Bueno, efectivamente lo comentamos. Muchas gracias, doctor Zurita. Una característica de cualquier procedimiento es que médico es que el riesgo tiene que ser menor al beneficio, y eso por eso tenemos que sustentarlo en nuestra carta de consentimiento. El doctor Enrique Mainero. Janet Martínez, buenas noches. ¿Qué sucede cuando el paciente no sabe leer ni escribir o el paciente está en algún padecimiento que posiblemente no tenga la capacidad mental o física para firmar ese momento? Padecimiento psiquiátrico, etcétera. Bueno, muy buena pregunta, doctora. Bueno, el caso particular, como lo comentamos y como bien lo dice el doctor Marco Padilla, se requerirá que firme un par de testigos idóneos en el caso de que el paciente no sepa leer y escribir. Y son estos quienes van a dar fe de que le explicaron al paciente y él estuvo de acuerdo. En el caso de quienes no tienen, que tienen un padecimiento psiquiátrico, etcétera, pues será su representante legal quien firme o quien tenga el vínculo más cercano, como si fuera un menor de edad, ¿no? O María Magdalena, pero muy buena pregunta, la felicito, muchas gracias. Es necesario, la doctora María Magdalena Velasco, ¿es necesario el consentimiento informado para hacer solo aspiración por punción con aguja del pulmón post-mortem para confirmar si la defunción fue por COVID-19? Bueno, yo me iría un poco más atrás. Yo haría, dando me iría un poco más atrás. Yo sí realizaría este tipo de consentimientos porque al fin y al cabo es una manipulación de un paciente, y para eso por supuesto que se requiere, aunque sea post-mortem, el acto médico no solamente se limita a pacientes vivos, sino también el acto de necropsia, les comentaba que es un acto médico como consecuencia requiere una carta de consentimiento. Luego entonces, desde mi punto de vista, sí. Vamos a ir aquí, dice Noemí, Mimi, gracias, ha sido muy explícito con la información. Maricruz González Flores, solo urgencias con ese carácter de urgencia. Bueno, sin consentimiento, solamente urgencias. Definiendo como urgencias todo acto médico o quirúrgico que ponga en peligro la vida, la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Elizabeth López, ¿es mejor si tiene la firma del paciente testigos? Absolutamente, doctora Elizabeth. Lo ideal es de que tenga firma de paciente y testigos. Si no, con la del paciente me doy. Muy, muy buena observación. El color de la pluma, ¿con qué firma es importante? No pasa nada. Con cualquier pluma, el color no está trascendente, pero sí que la firma, como usted dice, el paciente y los testigos. Sí, por favor, el doctor Peñareyes, sí, por favor, las cartas, sí. Vamos a tener un correo especial, ahorita me lo van a anotar, un correo especial donde me van a hacer la solicitud de carta de consentimiento de ese capítulo, y a ese me lo van a pedir a ese correo se lo vamos a estar enviando. En el caso, Penny Hofstadter dice, en el caso de los analfabetas, si hay testigos que estén mientras se lee el consentimiento al familiar directo y firma, y el familiar pone su huella. Bueno, en el caso particular, quien tiene que firmar es el testigo, que sí sabe leer y escribir. Si el testigo estaba, pero no firmó, pues entonces no está dando su consentimiento de ser testigo. De ahí la necesidad que sí se trate de testigos que sean identificables, que ante cualquier circunstancia puedan identificar que sí estuvieron como testigos y que son testigos de esa circunstancia.
El doctor Javier Camacho Mondragón, cirujano plástico, buen amigo, dice, ¿podrías hacernos el favor de llegar al consentimiento informado de riesgo de COVID para procedimientos selectivos de cirugía estética? Absolutamente sí, se los hago llegar. Sin embargo, ya saben cuál es mi recomendación, que solamente procedimientos necesarios, estrictamente necesarios. Todos aquellos que no, mi sugerencia es de que se posterguen, porque es poner a un paciente en vulnerabilidad. Pero sí, con mucho gusto, es un capítulo adicional que se elabora esas cartas de consentimiento. El doctor dice, ¿podemos negarnos en atender a algún paciente con COVID si no contamos con protección, si trabajamos en el IMSS? Bueno, ya les comentaba que nuestra función va a ser solicitar las herramientas de seguridad de acuerdo al tipo de atención médica que realizamos, más que negarnos, porque el negarnos es que todo el mundo haga lo mismo, y si todo el mundo hacemos lo mismo, vamos a caer verdaderamente en un caos. El correo donde van a solicitarme con mucho gusto la información es atención.mlc@gmail.com. Se lo voy a poner en este momento, es atención.mlc@gmail.com. A este correo les voy a pedir que me ayuden a enviarme la solicitud con su nombre y teléfono, porque muchas veces no siempre se regresan los correos en general, y entonces yo les voy a pedir que me ayuden anotando estos dos datos. Dice... Abraham Apolonio, los testigos que firman pueden ser los médicos internos o los residentes. Bueno, en el caso particular, el reglamento de la Ley General de... Muy buena pregunta. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica dice que serán 2 testigos idóneos. Idóneos es el que se encuentra en ese momento. Idóneo para mí sería la propia familia del paciente. Pero si esto no pudiera ser por alguna circunstancia, podría ser por supuesto el interno o cualquier persona que estuviera en esos momentos. Solamente yo justificaría que son ellos porque no está el familiar. Eugenia Ruiz Dávila dice, excelente tema, los profesionales de enfermería también elaboran cartas de consentimiento informado como son vacunación, inserción de catéter venoso central. Tendré ejemplos. Bueno, en el caso particular, estos procedimientos, de acuerdo a la norma oficial mexicana, el expediente clínico es una obligación del médico. Y yo entiendo que el personal de enfermería y trabajo social colaboran mucho con el profesional de la salud, pero en esencia es un tema que corresponde al médico. Más preguntas por acá. Olga Monreal, muchas gracias. Dice, muchas gracias, le envío mi correo para las cartas específicas de consentimiento informado, con mucho gusto. El doctor Raúl Tachiquín, los procedimientos a realizar en un paciente en terapia intubado con COVID y cuando el familiar no está presente, se le realiza uno por cada procedimiento, se puede hacer uno general. Yo soy convencido que en estos momentos lo que tenemos que evitar es evitar burocratizar. Entonces yo haría una sola carta de consentimiento y donde explicara de manera todos los casos y todas las eventualidades, y en cualquier etapa en la que se encuentre podamos identificar en cuál etapa él se encuentra. Claudia Castillón, fui asesorada por ustedes. Sí, se debe hacer la carta de consentimiento informado y se me sugiere poner el consentimiento anestésico riesgo de COVID por la fase de contingencia en el que estamos. Entonces, absolutamente se hace con mucho gusto, se lo vamos a hacer llegar, nos lo solicita y se lo enviamos con mucho gusto. Pero sí es indispensable, o sea, la carta de consentimiento, este evento no lo
sí tenemos que recabarlo en todo momento. Ahí, por supuesto, le reitero, el tema de urgencia. Si usted preguntó, oye, llega un paciente en estado de urgencia sin capacidad respiratoria y tengo que intubarlo, bueno, eso como lo vimos en esta misma plática, la exime de carta de consentimiento. Usted es la que tiene que justificar que en este caso no se requiere, no se elabora carta de consentimiento porque es un paciente que requiere la atención inmediata. Entonces, vuelvo, hay que separar. Seguramente le comentaron eso si planteó el escenario como una urgencia. Si no es una urgencia, entramos en un tema de atención médica de COVID normal. Entonces, donde sí requiere consentimiento. Y bueno, su participación, si entra en la etapa de un paciente de urgencia, yo estoy de acuerdo con la asesoría que le dieron, no requiere consentimiento porque sería una atención de urgencia. Lo que sí tiene que justificar es de que se trata de una urgencia. Arturo Ibarra, solo felicitar al maestro Abraham Dávila, muy importante y provechosa la conferencia. Muchas gracias. Martín Rafael Aragón, para eso tal vez sería más importante una carta verbal. Bueno, es importante que demos la información verbal, pero tiene que estar soportada siempre con un consentimiento. Entonces vamos a ver otra vez los escenarios. Urgencia, un paciente que llega en COVID, dificultad respiratoria, intubar, no requiere consentimiento. Es un caso de urgencia. Paciente que llega a consulta, que le voy a dar un tratamiento, etcétera, carta de consentimiento de COVID. Y el tercer caso, que es un paciente, procedimiento o atención médica electiva con cirugía electiva, indispensable, porque yo les soy de la idea que lo que no es indispensable hay que postergarlo porque lo somete a un riesgo innecesario. En esos casos, adicionar el riesgo de COVID. Entonces, esos son los escenarios que nos vamos a enfrentar. María Magdalena, en estos, Velasco, en esta contingencia, en la fase 3, ya no se ha dejado a los familiares de pacientes que estén en el hospital junto a su paciente. Si el paciente está intubado, está inconsciente, quien firmará un consentimiento informado o puede hacer la solicitud vía telefónica el familiar, será válido y cómo postergar a los médicos si no tenemos sino dicho documento. Vuelvo a reiterar, estamos en un caso de urgencia. Esos son casos pacientes de urgencia donde podemos llevar a cabo todas las acciones médicas para preservar su salud. Les voy a comentar. El artículo 4 constitucional contempla el derecho humano a la protección de la salud y es un derecho humano. Luego, entonces, la vida y la salud son bienes jurídicos no disponibles. Yo no puedo disponer. Les voy a poner un caso dramático, pero real. Llega una persona y ustedes dicen, bueno, como cada quien somos personas individuales, podemos hacer con nuestra vida lo que nos plazca. Y todos me dirán que sí. Luego, entonces, si vemos una persona que se va a tirar, se va a suicidar, se sube a un puente, se tira, pues lo debemos dejar, porque al fin y al cabo es su vida, es su decisión. Pues quiero comentarles que no es así. El Estado protege la vida y la salud de las personas aún sin su... Es un derecho, porque es un derecho no disponible, ellos no pueden disponer de ellos. Les voy a poner otro ejemplo. Me encuentro un derecho constitucional en donde en el artículo 6 establece el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a manifestarse. Podemos encontrar una persona fuera de Palacio Nacional haciendo una huelga de hambre y el Estado tiene obligación de respetarla. Pero en el momento en que el Estado tiene obligación de mandarle un médico para saber cuál es su estado de salud, en el momento en que un médico detecta que ese paciente corre en peligro la vida, un órgano, una función y requiere atención inmediata, le coartan su derecho a manifestarse, lo llevan, lo canalizan, lo hidratan y lo regresan otra vez a su lugar. Esto es, en ese momento entra la obligación del Estado de preservar su vida y su salud. Por eso, en el caso de pacientes que seguramente en la etapa 3 tengamos que requieran una atención en cuidados intensivos y el paciente no puede estar ahí, nos deja la más absoluta libertad de poder atender a ese paciente, salvaguardar su vida y para eso no requerir consentimiento informado para atenderlo y salvaguardar su derecho a la protección a la salud. Lo que sí tendríamos que hacer los pacientes, los médicos de terapia intensiva, estar justificando siempre que la acción que realizamos siempre es la más adecuada y con la finalidad de preservar y restaurar la salud de estos pacientes. Extraordinaria pregunta, doctora María Magdalena. Extraordinaria pregunta.
Eh, Vamos a algunas más de Face. Dice, buenas noches. Pregunta, paciente de trauma urgente que cada minuto va ligado al pronóstico del paciente es válido el no contar con el consentimiento, ya que a veces llega sin familiar y su estado neurológico imposible su firma. Bueno, el caso, por supuesto, en los pacientes de trauma esto es frecuente y un paciente de trauma en urgencia, acuérdense bien definido, urgencia no requiere consentimiento, porque en urgencia se sobrepone el derecho a atender y a restaurar su salud que condicionar su atención por una carta de consentimiento. Entonces, una urgencia no requiere urgencia, nos exime de, perdón, nos exime de la carta de consentimiento. Lo que sí debe de establecerse es justificar en el expediente clínico que se trata de una urgencia y lo único que quiere es justificarla con la firma de 2 médicos. Urgencia no requiere esa carta, nos exime la carta de consentimiento. Blanca Edith nos dice, ay, se nos van. A ver, Blanca Edith, buenas noches. En estos tiempos de contingencia, ¿qué sucede en el dado caso que tuviéramos un paciente menor, ejemplo 13, 15 años, que requiere atención, pero que solo tenga algún padre y el cual está hospitalizado por COVID-19 y no tenga tutor? ¿Qué se puede hacer? Bueno, te vuelvo a distinguir. Si es un caso de urgencia, mi obligación es atenderlo sin consentimiento. O sea, que es obviamente que es un derecho humano y que tengo que protegerlo. Entonces, tratándose de urgencia, no me exime la carta de consentimiento, pero si no fuese una urgencia, por supuesto que requiriera, voy a requerir el consentimiento de al menos uno de los padres. Pero si es urgencia, no requiero nada y por supuesto la doctora Rosalena de la Torre nos hizo el comentario. Por supuesto que se está preparado para que esos pacientes, mucho más difícil, pero una realidad que los padres no estén en los hospitales porque eso desataría un mayor riesgo de contagio. De hecho, esperamos tener a la doctora Rosalena de la Torre, un médico especialista en cuidados intensivos, la próxima semana aquí hablándonos de su experiencia con COVID-19 y algunas acciones que seguramente nos van a servir a todos. Hodrick Days dice, ¿puede repetir el consentimiento? ¿Es necesario poner en el consentimiento que el paciente o familiar con su puño y letra que entienda el consentimiento? No, definitivamente que no. Es suficiente con que estampe su firma. Mucho tiene que ver el grado de educación de cada paciente. Me ha tocado reclamaciones de pacientes que me dicen que no entendieron el consentimiento cuando son gente que ha estudiado maestrías. Entonces, pues es poco congruente que alguien que tiene un grado académico determinado pueda argumentar que no leyó la carta de consentimiento. Cuestión diferente cuando evidentemente encontramos analfabetismo, donde es mucho más creíble. Y en esos casos, les reitero, pues está el tema de los testigos que firmarán a su ruego. Tenemos también a muchas preguntas, muchas preguntas. Damos una más. Josafat Zárate, en telemedicina, ¿quién es el responsable del paciente? ¿El médico que la pide interconsulta o el médico especialista que da la interconsulta? Gracias. Bueno, doctora, en el caso particular, ambos son responsables. Quien tiene el médico especialista cumple con generar la información y su experiencia y sus vivencias, su acto médico a través del médico que está en sitio y es el médico que está en sitio es el que se hace responsable en ese momento de ese paciente. El otro surge como interconsultante y tiene la responsabilidad de un médico interconsultante y se basa para pacientes con esas características de acceso remoto, no de otra forma. Yo quiero pedirles, recordarles que toda la semana
Estaremos transmitiendo a la misma hora. El día de mañana tenemos a la doctora Elena López Gavito. Seguimos también la siguiente semana. Vamos el lunes, acuérdense que es lunes de COVID. Es lunes de COVID. Y tendremos también un foro con varios con expertos en el tema. Estén atentos, por favor. Toda esta información la estaremos publicando en la página de Face de Medical Legal Center, así como en el Face de Yo Soy Médico 17. Responderemos todas sus preguntas por correo electrónico. Ahorita las estamos bajando. Y los que se registraron con correo y con teléfono, se las estaremos generando en sus lugares de registro. Para eso es el registro. Se evacuarán todas las preguntas. Les reitero cuál es el correo para la carta de consentimiento de atención de COVID y para el capítulo de COVID de procedimientos necesarios, y es atención.mlc@gmail.com. Otra vez se lo repito, es atención.mlc@gmail.com.mx. Ahí les pido que con su nombre, su teléfono celular, nos ayuden a solicitar tanto la carta de consentimiento de COVID como el capítulo que debe de adicionarse a las cartas de consentimiento de otros procedimientos. Quiero nuevamente agradecer. Yo sé que son muchísimas preguntas, todas las están evacuando. Hoy contestamos más de lo común, siempre terminamos a las 9 en punto. Hoy nos extendimos un poco más para atender sus preguntas. Les agradezco mucho, especialmente a Yo Soy Médico 17. Estaremos transmitiendo todos los días hasta que termine la contingencia. A las 8 de la noche los esperamos. Señores, muchas gracias y les contestaremos todas sus preguntas. Gracias, doctora Miriam Hernández. Gracias.